Buenas noches, chicas. Hoy en la tardecita hubo una chica que me preguntó acá en el grupo que cuáles eran los síntomas de la depresión. Y yo quiero hablar un poquito de los síntomas de la depresión. Eh, para uno empezar a hablar de la depresión, uno tiene que hablar de qué es la depresión. Sí, es importante siempre dar esta definición, de tal manera que no se entienda que cuando uno tiene tristeza está deprimido. Porque fíjense en que la palabra depresión, igual que la palabra ansiedad y estrés, se volvieron palabras de moda. Yo a veces escucho a las personas diciendo algo así como que, ay, qué depresión tal cosa. Es algo que se puso de moda la palabra también y a veces creemos que entrar en una crisis o entrar en una tristeza ya es estar deprimido y se nos olvida que la tristeza es un sentimiento más de los muchos que existen, de los muchos que tenemos. De hecho, la tristeza es un sentimiento primario y, y es completamente normal que nosotros en el día a día tengamos tristezas y tengamos caídas, bajones, como a veces lo llamo yo, y que podemos estar muy contentos y de momento puede llegar un recuerdo, una situación, algo que nos hace sentir pues bajoneados, tristes, pero esto no necesariamente es depresión. Entonces, para entender qué es la depresión, yo quiero decir que primero que todo la depresión es un trastorno afectivo. Dentro de la psicología se le llama trastorno a algo que ya se vuelve constante, ¿sí? Que con lo que día a día tú cargas, que este día a día puede ser por un tiempo o este día puede ser para toda la vida. Entonces, trastorno se llama una condición que se prolonga en el tiempo, por dar una definición un tanto técnica. ¿Sí? Es un trastorno afectivo porque se desarrolla a partir del afecto que tengamos por nosotros mismos o del afecto que podamos tener por alguien más. En mi opinión existen tres tipos de depresiones, ¿sí? La primer depresión que yo catalogo o que yo trato de hallar cuando alguien llega con síntomas de depresión es la depresión que viene por un motivo, por algo que pasó, pero que tú sigues recordando, que tú sigues manteniéndolo, que fue algo que pudo haber pasado hace 3 años, 2 años, 5 años, muchos más años, hace unos tantos meses, pero tú sigues manteniéndolo vivo, ¿sí? Para ti es como si esto acabara de pasar, como si esto hubiese pasado ayer. Eso tiene otro nombre también dentro de la psicología y es la asociación. Es cuando tú comienzas a asociar todo lo que en este momento te mueve o todo lo que tienes en tu entorno con algo que ya pasó. Entonces lo mantienes vivo, lo mantienes en el presente. Es decir, algo que pasó hace rato, que pasó hace un tiempo, lo mantienes en el hoy. Bien, y resulta que como nuestro cerebro no diferencia entre imágenes, recuerdos o lo de ayer o lo de hace un año, sino que él solamente se queda con la información que tú le estás registrando, entonces te hace sentir la emoción como si todavía como si lo estuvieras viviendo en este preciso momento. Un ejemplo de esto es cuando vemos, por ejemplo, series. Yo ahorita estaba viendo el final de Vis a Vis, la serie de Netflix, y lloré como si hubiera estado entre la serie, como si yo hubiese estado ahí. Esto es un ejemplo de esto que a veces sucede, ¿sí? Comenzamos a recordar o nos metemos tanto en la emoción, en el recuerdo, en la imagen, en lo que estamos pensando, que en verdad el cerebro no diferencia si es que es algo real, algo del pasado, algo que te están mostrando y asume que aún está siendo así o que es así. Entonces te causa tristeza y si esto es muy prolongado y te pasa todo y mantienes este recuerdo vivo todo el tiempo, pues evidentemente se mantiene el sentimiento de tristeza y se empieza a agudizar y demás. Este es eh, el primer, el primer tipo de depresión que yo he encontrado. El segundo tipo de depresión que yo he encontrado viene de un motivo.
Existe un motivo constante que te regresa o te mantiene en el sentimiento de tristeza o desilusión. Un ejemplo de esto es cuando tienes una persona complicada y tú sales a flote con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho todo, sales a flote. Te empiezas a reír, comienzas a caminar, comienzas a salir, comienzas a tener contacto con la luz, eh, comienzas a querer hacer cosas diferentes, comienzas a motivarte. Pero vuelves y caes en discusiones o vuelves y caes, pongo un ejemplo bien práctico. Tienes una pareja que es infiel. Entonces tu motivo de tristeza es esa infidelidad. Y tú con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, comienzas a caminar, a salir el flote, a avanzar, ¿sí? A, a tratar de dejar el sentimiento atrás con una serie de promesas que te haces tú misma y que podría pasar que te hace la persona o el entorno o el contexto en el que tú estés. En fin, tú ya la estás sacando y de momento o se presenta otra infidelidad o se presenta otra situación que a ti vuelve y te engancha y vuelve y te jala. Entonces esta yo la llamo es una depresión motivacional porque en verdad tiene un motivo, ¿sí? Que a ti te mantiene en el sentimiento de tristeza o en el sentimiento de desmotivación. ¿Por qué? Porque es algo que está y no está en tus manos solucionar. Porque tú sigues creyendo que ya pasó, que ya está pasando, que se está mejorando, pero te quedas. Esta depresión o estos síntomas de este tipo de depresión están muy asociados a las relaciones tóxicas y por eso este tipo de depresión es quizás en el que yo tengo más experiencia. ¿Sí? Viene muy ligado de la depresión que causa el estar con una persona narcisista, la depresión que causa estar con una persona infiel, manipuladora, soberbia, la depresión que causa la culpa. Cuando nosotros decimos es que siento mucha culpa y me quedo encasillada en el sentimiento de culpa, normalmente lo estoy haciendo por una razón o por una razón que puede ser real o que yo la tengo dentro de mi conciencia, ya sea porque yo lo creo así o porque me están diciendo y yo le estoy creyendo a la otra persona. Entonces, esta depresión motivacional es quizás en la que yo tengo más experiencia. Y finalmente está la depresión patológica o la depresión química, que también le dicen así. Y es una depresión que viene de la descompensación o del desequilibrio, más bien sería la palabra, de las segregaciones químicas de nuestro cerebro. Se sabe que nosotros tenemos químicos como la oxitocina, como el cortisol, como la adrenalina y que todas estas sustancias químicas que segrega nuestro cerebro son lo que nos mantiene a nosotros en un equilibrio, son lo que nos mantiene a nosotros en un estado de felicidad, de alerta. Entonces, esta segregación es lo que hace que nosotros nos mantengamos en pie, en equilibrio. La descompensación de la misma se ve reflejada, bien sean los síntomas de depresión o también puede ser en los síntomas de ansiedad, en síntomas de alerta. Esta normalmente la tiende a tratar la psiquiatría, no la psicología. Cuando se detecta que puede ser un tema más bien cerebral, en verdad se tiende a remitir para psiquiatría y no porque ya la persona esté loca, porque es que cuando se menciona el psiquiatra, a veces las personas sienten que ya se les está enviando al manicomio. No es por eso, es porque primero el psiquiatra, dentro de la medicina de la mente, el psiquiatra es el que en verdad puede medicar, es el que en verdad puede mandar los análisis que se tienen que hacer para corroborar cuál es específicamente el desbalance que hay. Entonces, por eso se tiende a mandar para allá, porque él es el especialista. Entonces, los síntomas de la depresión son prácticamente los mismos en los tres casos. La verdad es que lo que diferencia el diagnóstico es o el origen de lo que haya causado la depresión o bien el motivo, es decir, el motivo constante que se presenta. Entonces, a raíz de la evaluación que se hace, ya sea psicológica o psiquiátrica,
es que uno comienza a determinar si es algo patológico, si es algo motivacional o si es algo que viene de un recuerdo, de un encasillado. Por ejemplo, cuando uno está en el tema del duelo y uno ve las personas que duran mucho tiempo, que dicen llevo 2 años sin poder superar una persona, llevo 3 años sin poder superar una persona, hace 5 años murió o se separó de mí y yo todavía no proceso. A veces las personas se tienden a quedar mucho tiempo encasilladas en la depresión precisamente porque tienen constantemente el recuerdo o mantienen el recuerdo de un evento o de una situación que resultó traumática para la persona, y este mantenerlo en el tiempo hace que la persona se mantenga enganchada con la situación. Fíjense en que yo he tenido casos en los que la persona, cuando se está empezando a sentir bien, comienza a tener como sentimiento de culpa, y para no, o sea, para no dejar ir la persona, para todavía sentirla cerca, se tienden a regresar a recuerdos y a momentos y a situaciones que les lleva a la depresión. Importante entender que la depresión se vuelve depresión cuando la persona pasa el umbral de 2 meses. Se habla de 6 semanas, en verdad, de 6 semanas con el sentimiento permanente de tristeza. Es decir, una persona que tenga una semana triste, pues no se está hablando de depresión, se está hablando de tristeza. Sí, pero en verdad pasa a ser depresión cuando este sentimiento se agudiza y se vuelve trastorno, ¿no? Que es algo así como crónico. Y se dice pues que después de la sexta semana en donde una persona siga manteniéndose, ¿no? En estos síntomas o en este sentimiento de tristeza, pues ya está padeciendo depresión. La depresión va por niveles y la depresión comienza con un desinterés, y yo ya voy a empezar a hablar un poquito como de cómo yo considero que va evolucionando la depresión. Pero la depresión comienza con un desinterés, con una desilusión, y progresa de tal manera que puede llegar al desinterés total por la vida y a los intentos de suicidio. Entonces, la verdad es que si uno se halla más de 4 semanas en una tristeza o en un recuerdo o en una obsesión por un recuerdo que cause dolor, de alguna manera sí debería ir uno a tratárselo, porque en las primeras fases uno todavía no está desenamorado de la vida de uno. Siente dolor, tristeza, siente desilusión, siente angustia, siente algunas emociones que llaman negativas, pero no está desenamorado de la vida. ¿Sí? Puede que esté enamorado de la condición que esté, perdón, puede que esté desilusionado de la condición que está teniendo o de la situación que está atravesando, pero no de la vida. Todavía está el instinto que tenemos las personas de supervivencia y de apego por la vida a flor de piel. Con el paso del tiempo, lo que pasa con la depresión es que este sistema de apego por la vida o este sistema de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Comienza a deteriorarse, comienza a desgastarse. Entonces, cuando se pierde, es que las personas comienzan a tener verdaderos intentos de suicidio. Pero fíjense que hay una parte en la depresión que no le tienden a prestar mucha atención, y es cuando la persona comienza a amenazar, ya sea por manipulación, porque la verdad es que las personas depresivas son muy manipuladoras y ya ahorita voy a explicar por qué, ya sea por manipulación o para llamar la atención. Cuando comienzan a alertarlo, muchas personas no creen y muchas personas dicen, ay, el que se va a matar no avisa, o el que no sé qué, eso es pura bulla, o quiere llamar la atención, y no están, y no están tan alejados de la realidad. Pero lo que sucede es que cuando la persona lo comienza a contemplar para llamar la atención, también lo está contemplando para llevarlo a cabo. Entonces, en estas situaciones, la verdad es que siempre deberíamos prestarle atención y no dejarlo así como tan en duda, como tan respondiendo con un regaño o esperando a que pase el intento, como si el intento no pudiera ser algo, eh, no pudiera ser
ejecutado, ¿no? Como si la persona no se pudiera suicidar. Lastimosamente los casos de personas que sufren depresión, que ni ellos mismos saben, son muy altos. Y las personas que comienzan a avisar o a manifestar las ganas de quedarse dormidos, de descansar, de ya no sufrir más, son muy altos, pero los familiares, ya sea por desconocimiento o por falta de credibilidad, pues no lo toman en serio. Y la verdad, los casos de... No tengo la estadística porque la verdad no la saqué, creo que la debí haber sacado para este live, pero los casos de suicidio son muy, 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 muy altos. ¿Sí? Eh, la depresión inicia con un desinterés, ¿sí? Con una pérdida del interés. Y esta pérdida del interés es inicialmente por lo que pueda pasar. La persona comienza a caer como en un estado de eh, trance en donde se puede quedar viendo puntos fijos. Por eso es que tienden a caer tanto a las camas o a caer en posiciones fetales, porque tienden a perder el interés, y cuando hay pérdida del interés, entonces pues el cerebro queda como en trance. No, no es que deje de funcionar o deje de pensar, porque el cerebro nunca descansa, pero sí entra como unos estados de trances en donde la persona puede quedarse horas mirando un punto fijo, y cuando despierta no se da cuenta que pasó tanto tiempo o está cogida de la tarde y comienza a hacer las cosas porque tiene que hacerlas o para cumplir hacerlas, ¿sí? Se comienza a perder entonces un desinterés, comienza a llegar un desinterés por lo que pueda pasar, y posterior a esto llega un desinterés por las responsabilidades. Es decir, si la persona, por ejemplo, trabaja, aunque le haya gustado toda la vida su trabajo, ya no tiene interés en trabajar en eso. Si, por ejemplo, es madre, aunque ame a sus hijos con todo su corazón, comienza a sentir pereza, fastidio de tenerlos que atender, porque comienza a evadir sus responsabilidades cotidianas o sus responsabilidades diarias. También comienza a perder el interés por sus intereses, es decir, por sus hobbies, por las cosas que normalmente hacía, por las cosas que le motivaban, y comienza a reducir la energía, ¿sí? Se le comienza como a reducir la energía, entonces comienza a hacer muy, muy, muy pocas cosas. Como ha perdido el interés, pero está en un mundo en donde todo funciona con intereses, ¿no? Y con responsabilidades y con esperanzas de las cosas que puedan pasar y demás. Entonces tiende a pensar que necesita un apoyo por un tiempo. Entonces busca, por ejemplo, a sus familiares, si tiene pareja, a su esposo, y dice, o sea, inicialmente siente y piensa que es por un tiempo, que está cansada, que necesita descansar. Este es un síntoma muy dado de la depresión, es de sentirse que está muy cansada, que puede ser por la misma falta de energía, porque estar triste es muy trabajoso para nuestro cerebro, para nuestros chakras, para nuestro cuerpo, para nuestros órganos, o sea, a nivel todo, a nivel integral, ¿sí? Desde el punto de vista holístico, estar triste es demasiado. Sostener un cuerpo triste cuesta mucho para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro espíritu. Entonces, la energía es muy bajita. Como la energía es tan bajita, comienza a sentir cansancio y comienzan a pensar que necesita como que la releven un poquito para poder descansar. Por eso tienden a tratar de buscar como una pareja que las apoye, un familiar que las apoye y que básicamente les permita quedarse en casa todo el tiempo. Cuando no se puede, porque las situaciones económicas no lo permita, entonces lo que sucede es que tardan más tiempo en caer más, porque se están obligando a mantenerse en activos, y por momentos su mente se dispersa de la depresión y demás,
y si fuera por un motivo que están recordando constantemente. Entonces su mente se dispersa y no se encasilla en pensar y pensar y pensar lo mismo. Eh, hay quienes dicen que, y lo dicen de una forma así muy práctica que me encanta, y es que la depresión termina siendo exceso de pasado, o sea, de pensar y pensar y pensar en el pasado. Esto es cierto hasta el punto en el que no sea un motivo real que tú tienes en este momento, como que estás siendo víctima de una situación, como de que estás atravesando momentos difíciles, como que estás sufriendo, ¿sí? Una situación complicada y que no tienes un motivo real aquí en el ahora que te hace sentir esa tristeza. Por supuesto, en lo que se prolonga el motivo, en lo que se mantiene el motivo, pues también se mantiene y se prolonga la tristeza. La depresión se cura con terapia y que la terapia es obligatoria. Lo que pasa es que muchas personas no saben que los procesos terapéuticos en verdad son procesos naturales de nosotros. No es algo que se sienta un psicólogo y dice, ay, me voy a inventar lo inventado. No, los procesos de terapia normalmente tienden a ser procesos naturales en donde nosotros tendemos a dejar situaciones difíciles en el pasado y emprendemos una evolución. Entonces, hay personas que sí tienen una habilidad muy grande de autoterapia, pero hay personas que no. Hay personas que sí necesitan esa guía, que sí necesitan esas herramientas, que sí necesitan esa ayuda. Y a mí me parece que esto es como cuando uno tiene no sé, una gripa. Cuando uno tiene una gripa, uno sabe que los síntomas van a pasar, que te va a dar congestión, que te va a dar fiebre, que te va a dar tos, que te va a dar, ¿cómo se llama? Que te va a dar moco, que te va a dar dormidera, que te va a dar somnolencia, que te van a dar mil cosas. Pero tú decides si te tomas un medicamento, ya sea inyección, pastilla, jarabe, o el remedio casero, lo que sea, para mejorar, para sobrellevar los síntomas y hacer esto un poquito más fácil, o sí, o lo dejas que te dé la gripa a palo seco y dices, no, voy a vivir la gripa como está y que mi cuerpo solito lo procese. Algo así es lo que sucede con la terapia. Siempre, siempre, siempre es necesaria la terapia para solucionar los temas de depresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú necesitas encontrar motivación, motivadores, intereses. Si yo ahorita decía que la depresión empezaba con desinterés y que la depresión empezaba con desmotivación, pues si así es como empieza, esto es lo que hay que empezar a atacar, ¿no? La raíz del trastorno, la raíz de la enfermedad. Entonces yo como inyecto esto, pues lo empiezo a inyectar con motivación, con intereses, pero a veces yo solita estoy tan encasillada, tan cerrada y sintiendo tanto el sentimiento de tristeza y el sentimiento de decadencia que no veo en ninguna parte motivación y que no veo en ninguna parte intereses que me podrían llevar o ayudar. De esto es de lo que se trata. Entonces, sí es importante entender que la depresión requiere terapia, que si tú te das cuenta que tú llevas más de 6, 8 semanas o más tiempo, ¿sí? O mucho más tiempo con síntomas de depresión, entonces debes mantenerlo. Dice Luisa que, Julia, a mí los medicamentos me ponen boba y aletargada. Es importante entender que no todos los medicamentos son para mí, ¿sí? Hay medicamentos muy fuertes. Normalmente cuando tú sientes que ya te están llevando es como a la pérdida a la per- como al endormecimiento, entonces es porque tú estás teniendo una dosis muy alta, ¿sí? Tienes que encontrar la dosis perfecta y el medicamento para ti. Medicamentos para la depresión hay muchos, en verdad hay muchos. Y por eso yo insisto en que cuando se trata de medicamento, sí se tienen que poner en manos de un psiquiatra que en verdad lo sepa hacer y que en verdad lo sepa recomendar. El medicamento es importante cuando tú tienes un tema de segregación cerebral desequilibrada químicamente hablando. Esto se puede dar tanto por motivación como por de verdad porque simplemente está descompensado tu sistema y hay que ayudarle. O sea, así es como funciona. Pero
Si el tema tuyo es también que viene originado de creencias, de miedos, de desmotivación, de que todavía no encuentras ese norte y demás, pues la verdad es que nunca nos olvidemos que en verdad las emociones se originan en nuestros pensamientos. Entonces, lo primero que hay que hacer con la depresión es empezar a erradicar poco a poco los pensamientos que llevan a sentir esas emociones. Si tú comienzas a hacer esta tarea que yo siempre he dicho, Luisa, y tú lo sabes, que uno tiene que ir encontrando esas herramientas que son las que a uno le son útiles, que si las que encuentras al lado de un psicólogo, genial. Si las encuentras por tu propia cuenta, también está genial. Pero son esas herramientas que a uno le van ayudando y que ya uno se conoce y que ya uno sabe que le sube. Y vuelvo al ejemplo de la gripa. Es como cuando tú sabes que a ti el medicamento que te hace es el ibuprofeno y no el acetaminofén. O viceversa. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes síntomas de gripa, tú ya no tomas acetaminofén, tomas ibuprofeno. Lo mismo pasa con las herramientas, ¿sí? Si yo sé que yo tengo una serie de pensamientos que son los que me llevan derechito a este sentimiento y a este estado, pues empiezo a tomar conciencia de ello y comienzo a hacer un manejo de mis pensamientos. La depresión es muy importante y por eso a veces se tiende a manejar con tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque es muy importante manejar el proceso cognitivo de pensamiento, emoción y acción, ¿sí? Ejemplo, yo se los he dicho mil veces, yo no me puedo tumbar a una cama cuando yo estoy triste, pero no me puedo tumbar a una cama, porque si yo me tumbo a una cama, ahí me quedo. O sea, no lo puedo hacer. En cambio, conozco muchas personas que en verdad sí tienen que darse ese momento de tumbarse a la cama, sentirlo, vivirlo. Yo no. Hay personas que les sirve mucho el tema de rendirse ante la emoción. Si yo me rindo ante la emoción me coge y me da tres vueltas. Entonces sí que la siento, pero comienzo a tener las herramientas de que cuando tuve mi depresión y agarré mi mundo de herramientas que agarré para nunca volver a caer en una. ¿Por qué? Porque motivos para uno caerse siempre van a haber, siempre van a haber situaciones complicadas, siempre van a haber situaciones difíciles, siempre van a haber personas que nos desilusionan, personas con las que nos hacemos expectativas y se caen, siempre vamos a hacernos ideas nosotros mismos que no van a salir, planes que no van a salir. Entonces, la verdad es que cuando uno es una persona que cae en estos estados de tristeza prolongada por mucho tiempo, lo mejor que uno puede hacer definitivamente es el autoconocimiento. El problema es que a veces, yo lo he notado, es que comienzan a ponerse en manos del psicólogo y el psicólogo los empieza a conocer muy bien y esto está fantástico. Y el psicólogo los conoce muy bien, el psicólogo les hace las recomendaciones que les tenga que hacer, pero se les olvida a ustedes que más importante que el psicólogo los conozca es que ustedes mismos se conozcan. Y por lo menos cuando yo trabajo con ustedes, eso es algo que yo trato siempre de recordarles mucho y es que les digo, acuérdate que en tal situación viviste esto, a cómo lo manejaste, ya lo manejaste, no te funcionaría así esta vez, entonces volvámoslo a hacer o hagámoslo de otra manera o volvámoslo a poner en práctica, porque es muy importante que ustedes entiendan que ustedes son su mejor médico, ustedes son su mejor psicólogo, ustedes son su mejor médico, ustedes son su mejor todo. O sea, la mejor persona que existe en el mundo para ustedes son ustedes mismos. Y eso sí lo tiene uno que empezar a entender. Entonces, Luisa, yo la recomendación que te doy es que comiences a mirar esas herramientas que primero que todo paran el pensamiento, porque a partir de que tú paras el pensamiento, paras toda la cadena de comportamiento conductual. Eso es lo que yo te recomiendo. Eh, Estaba yo diciendo que inicialmente tú comienzas con el desinterés a las responsabilidades, desinterés a las cosas que a ti te gustan, a los jóvenes y demás, y el desinterés a lo que pueda pasar, y comienzas a encasillarte mucho en lo que pasó y en cómo podrías mejorar lo que pasó o en cómo podrías cambiar lo que pasó, cosa que es imposible, pero como para nuestra mente no hay imposibles porque ellos no tienen esta línea, la mente no tiene esta línea de tiempo lineal como nosotros lo manejamos. Entonces lo que sucede es que comenzamos a fantasear con cambiar ciertas situaciones.
Cuando uno empieza a ponerle razón a las cosas o objetividad, como también lo llaman, entonces uno comienza a darse cuenta que puede salir de ahí. Dice, hola Juli, estoy diagnosticada con depresión, no tomo medicación ya que el que tomaba no llegó más a Venezuela y en la mañana al despertar tengo muchos pensamientos tormentosos y cómo lo puedo tratar. Cuando, cuando no hay medicamento pero lo necesitas, a mí me parece importante el tema de la terapia MDR y me parece muy importante el tema de la terapia MDR. La terapia MDR ayuda mucho. Me parece importante el tema de las infusiones. Hay infusiones que valen la pena como la de la cáscara de la naranja, es muy buena para la depresión. El té de valeriana es muy bueno para la depresión porque te calma y te trae a un presente en dosis pequeñas, ¿no? Porque es que a veces cuando estamos en depresión sentimos que necesitamos un medicamento que nos cohiba de sentir, que nos exonere de sentir y resulta que necesitamos seguir despiertos, es decir, a veces buscamos medicamentos que nos acuesten a dormir y ya no nos dejen sentir más porque estamos cansadas de sentir. Y resulta que eso no es tan bueno. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo mucho más el, el tema de, por ejemplo, a mí me ayudó mucho cuando yo estaba en depresión una frase y era, voy a empezar a hacer las cosas completas. Esa frase la recuerdo mucho. Voy a hacer las cosas completas. ¿Por qué? Porque yo no me bañaba, me medio bañaba. Yo no hacía la comida, medio hacía la comida. Yo no organizaba el cuarto, yo medio organizaba el cuarto. Lo único que yo sabía hacer bien era tirarme a la cama, atormentarme y ponerme a chillar. Y si no me salían lágrimas o estaba distraída, ponerme triste porque no era capaz de ponerme triste. Así de rara me volví yo en ese tiempo. Entonces a mí me sirvió mucho el pensamiento de voy a hacer las cosas completas. Y hacerlas completas implicaba el, cuando por ejemplo tendía una cama, entonces tender la cama y dejarla bien y asegurarme que yo lo había terminado de hacer completo. Entonces, este tipo de cosas cuando no hay el medicamento ayudan muchísimo porque insisto que lo que hacen es que te sacan de los pensamientos obsesivos. Hay una técnica que yo recomiendo mucho, además de la terapia MDR, que es la técnica de postergación. Y es que cuando estoy triste y sé que necesito estar triste porque no puedo salir de la depresión de un momento a otro, error que comete uno, porque uno quiere levantarse y como que mandar la depresión para lejos, como que hacerse así, mandar la depresión para lejos y que todo siga normal. Y resulta que eso no puede pasar. No es posible que suceda, la verdad, porque entramos en un proceso de recuperarnos, entramos en un proceso de mejorarnos y es eso, un proceso y todo proceso toma tiempo. Entonces, debemos entender que de la depresión no vamos a salir de un momento a otro. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno piensa que va a salir de un momento a otro, entonces uno tiene días que yo llamo los días energéticos, que son días donde tú te levantas y tú te levantas con toda la energía del mundo y organizas la casa, limpias paredes, sacas ropa, te vas para un lado, vienes al otro, te matriculas al gimnasio, llega la noche y dices, ay, qué rico, todos los días deberían ser como hoy, te sientes súper productivo, pero mañana acabaste con toda la energía. Y entonces lo que hiciste en un día, te lo que termina recuperando, te termina reclamando el cuerpo en 15 días que no puedes porque no conservaste energía. Yo considero que cuando uno está en una depresión uno tiene que cuidar mucho la energía de uno. Tiene que empezar a hacer las cosas muy despacio, tiene que empezar a hacer las cosas con calma. Eso lo concentra mucho a uno en el aquí, en el ahora. Si yo tengo que ayudar, si yo tengo que limpiar algo, entonces me siento y lo limpio con calma. Y eso también ayuda mucho a no irse y no caer en un tema que es el trastorno dual, que es cuando tenemos depresión y tenemos ansiedad. ¿Por qué se da la depresión con la ansiedad? Porque aparte de que estoy triste, porque tengo exceso de pasado, porque tengo motivos que me hacen sentir triste constantemente,
tengo preocupación por cuándo será que voy a salir de esto, por qué será lo que me va a traer la vida, por cuándo lo voy a poder hacer. Entonces, esto es lo que se llama un trastorno dual porque hay dos trastornos en una sola persona, ¿sí? Entonces, la persona en los pocos momentos en los que tiene energía se acelera y comienza tipo cuando tú sueltas una bomba que la inflas y la dejas que y entonces comienza a revolotear así por toda parte, así comenzamos nosotros cuando tenemos este afán de salir de una depresión. No, si tú ya te diste cuenta que estás en una depresión, mira, lo mejor que tú puedes hacer es decir, ya estoy en depresión, pero voy a salir de aquí y me voy a tomar el tiempo que me tenga que tomar para salir de aquí. Yo, Juliana Tobón, a partir de que me di cuenta que sí tenía depresión, tardé 4 meses en salir de la depresión con recaídas. O sea, en 4 meses me tomé el tiempo de ir a terapia, de asistir, de tomarme, yo no tomé medicamentos, pero sí tomé muchas infusiones. La de la cáscara de la naranja la recomiendo, pero muchísimo, ¿sí? Casi se puede decir que me volví adicta al chocolate, me empezó a encantar el chocolate con una cosa que tenemos en Colombia que se llama arequipe, que en México le llaman cajeta. Sí, o sea, me empezó a matar el arequipe con el chocolate y esto me empezó a ayudar mucho. Luego ya me tocó irlo bajando, entonces ya me comía helados y esto me obligaba a ir al parque, cosas por el estilo. Así fue como yo lo viví. Tardé 4 meses y cuando ya dije que ya sentía que estaba muy bien, que tenía planes nuevamente a mediano, corto y largo plazo, como haya sido normalmente, tuve 2 recaídas y ahí fue donde descubrí que yo no me podía tirar a la cama, porque si yo me tiraba a la cama me volvía a caer en una depresión. Entonces, esto es lo que sirve. Siempre tienen que enfocarse mucho en el autoconocimiento, en saber cómo me siento, cómo estoy, por qué estoy así. Esto es importantísimo y no es solamente para el tema de superar depresiones, es para todo. Eh, yo les decía ahorita que cuando uno está en una depresión, hay un punto en el que uno se siente muy cansado y comienza a buscar quién le dé a uno un lapso de tiempo para uno descansar, quién se haga cargo, no sé, de las responsabilidades económicas, quién se haga cargo de los niños. Todo esto sucede cuando uno está en depresión. Muchas mamitas que, por ejemplo, le entregan sus niños a las abuelas, a las hermanas o cosas por el estilo, lo hacen porque están en depresiones y necesitan un descanso de los niños y luego las juzgan terrible, pero no sé, pero bueno, es que todo parte como de la ignorancia, ¿no? Pero muchas mamitas entregan sus niños porque están en depresión y sienten que necesitan descansar un tiempo, que no están como al 100, que no están con la energía para atender a sus hijos y dicen, ay, pero qué mejor motivación que los hijos, eso es carreta, eso es mentira. Sí, cuando uno está en una situación así, ya uno no es el dueño de la lógica de uno. Uno no está pensando como normalmente pensaría uno. Entonces uno hace cosas como esas porque uno no es uno. Y las personas que no han vivido una depresión, entonces critican y dicen cosas que no saben porque ellos no saben qué es eso. Pero tú que sabes qué es eso, tú lo único que tú tienes que saber es que es completamente normal que tú comiences a soltar tus responsabilidades porque tú comienzas a sentir que necesitas un descanso, que no puedes seguir trabajando, que sí sientes que es por un tiempo y te puedes someter ante esto, que si tienes a alguien que te apoye en eso, va a ser mucho más fácil salir, sí, pero que cuando no se tiene a alguien, se tiende a culpar a esa persona, a enojarse con esa persona, a sentir ira con esa persona, porque sientes que es injusto que tú estés cansada, que tú estés agobiada, que no cuentes con nadie, y no solamente te enojas con uno, capaz y te enojas con todo el mundo. Yo me enojé con todo el mundo, yo me enojé hasta con los gatos, ¿sí? Eh, me enojé con absolutamente todo el mundo porque me parecía tan injusto, porque yo decía, es que yo siempre ayudaba a todo el mundo, ¿porque no me pueden ayudar a mí? Y le dejé de hablar a todo el mundo, no es que me peleé con todo el mundo me peleé. Y es porque normalmente lo que sucede es que comienzan a sentir pues, que es injusto, que no se puedan tomar un descanso, que entonces ¿dónde está la gente con la que uno tendría que contar? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las amigas? Y es que yo lo único que estoy pidiendo es un descansito.
Así es como uno lo ve cuando uno está cayendo en depresión. Mm, que si es bueno, que si es malo, no lo sé. Solamente sé que así es como se vive y que así es como se siente y punto. Em, a partir de aquí, a partir de que tú estás, bien sea enojado con los demás o bien sea que conseguiste a alguien que te ayude, que se responsabilice por ti de las cosas, tú puedes caer en una o en otra de las cosas que yo voy a decir. Es decir, tú puedes o perder el apetito o tener demasiado apetito. O perder el sueño o tener demasiado sueño. Tú puedes o perder peso o aumentarte exageradamente de peso. O a veces una cosa y a veces la otra. A veces comer como si el mundo se fuera a acabar si tú no comes. O a veces pasar 2, 3 días sin comer. También puede pasar que te vuelves, ¿cómo se dice? Meticuloso con el tapar la apariencia, ¿sí? O sea, volverte muy alegre, muy organizado, muy siempre puesto en tu lugar, siempre esto, con el fin de tapar la tristeza que tienes o, por el contrario, caer rotundamente en mostrar que estás muy mal, que no estás bien, esto con el fin de mostrar, o caer en pereza, ¿sí? En no me quiero bañar, no me quiero arreglar, no quiero nada. Y es que se tiene que tratar uno como si uno fuera un niño chiquito, ¿no? Y se tiene que meter y calentar el agua y hacer una cosita, hacer la otra porque es que uno es el que se tiene que cuidar, o sea, si me caigo, a mí es la que me va a costar levantarme. Y cuando logramos salir del hueco de la depresión, yo sí se los digo como una persona que cayó muy hondo en una depresión, más que como psicóloga, es que cuando tú logras salir de ahí y tú comienzas como a bajar para allá, tú, no, es que tú inmediatamente dices, no. O sea, puede sonar muy llamativo ahorita de, ay, Juliana, más tardecito te arreglas, mañana haces tal cosa, pero de verdad sé que cuesta tanto y este sentimiento que tú tienes cuando estás ahí es tan horrible que tú comienzas a hacer lo que sea para no salir. Entonces, a mí me funciona mucho el tema de comenzar y bueno, vamos pues a arreglarnos, vamos a bañarnos, vamos a no sé qué y como verme a mí misma como la niña chiquita que tengo dentro, porque yo tengo una niña por dentro, todos la tenemos, ¿sí? Y asumir que esta niña quiere atención, quiere amor, quiere cuidados, quiere cositas, entonces son herramientas que a mí me han funcionado muy bien y que las comparto porque no sé, de momento se me van las que uno puede ir recomendando porque no conozco los casos puntuales de cada una de ustedes, pero por ejemplo cosas que a mí me funcionan muy bien son las papas fritas, o sea, todo lo que hace ruido con la boca lo conecta a uno mucho con la niña interior. Entonces, las papas de paquete, ¿sí? Esto también, o sea, sentarme y consentirme comiéndomelas, a mí es algo que me hace sentir que me estoy prestando atención y que si yo me la presto, no necesito que nadie me la preste, porque como dije ahorita, el problema es cuando comenzamos a sentir que esa depresión, que esa tensión tiene una cura con algo más o con alguien más. No, es que quien me la puedo curar soy yo. Pero, insisto, esto tú lo aprendes después de que la vences y después de que la sacas. Porque fíjense, yo soy psicóloga, ¿no? Cuando tuve la depresión ya era psicóloga y podía saber mil cosas de psicología, pero no aplicaba ninguna de las herramientas conmigo. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Pues comenzar a ver una a una cuáles eran las herramientas que a mí me funcionaban, cuáles eran esos comportamientos, esos pensamientos que suplían los pensamientos que me llevaban a sentirme tan mal. Entonces, eso es lo que tiene que hacer toda persona que esté en una depresión, es empezar a ver cuáles son las herramientas, vuelvo e insisto, sola o acompañada de un terapeuta, que le funcione. Y si funciona, me la agarro para mí y me la guardo para toda la vida porque se vuelve un tesoro para uno, ¿sí? Entonces, pues bueno, siguiendo con esto, es de entender, y con esto ya termino, es de entender que la depresión sola, o sea, la tristeza solita, uno la podría manejar.
porque científicamente se prueba de que una emoción, a no ser que tú la estés alimentando por pensamientos, no puede tardar más de 90 segundos, máximo 180 segundos. Pero lo que sucede con la depresión es que viene acompañada de otros sentimientos, sentimientos de los que consideramos negativos, como la ira, como la desilusión, la decepción, la desesperanza, cosas por el estilo, que son esta serie de sentimientos que como que nos atan, ¿no? Que nos atan y que nos llevan a sentir que algo externo tiene la responsabilidad de cómo nos estamos sintiendo. Bien, y lo otro es que comenzamos a tener una serie de antivalores. Antivalores como la irresponsabilidad, la impuntualidad, eh, el irrespeto, el irrespeto por nosotros y por los demás, la intolerancia, una serie de antivalores que luego nos hacen sentir culpables. Nos hace sentir culpables porque sabemos, nosotros tenemos una cosa que se llama conciencia, de la conciencia no se le puede engañar. Entonces nosotros sabemos en el fondo que hay cositas que no debimos haber hecho, que hay cositas que exageramos, que hay cositas en las que mentimos, que hay cositas en las que engañamos. Y eso nos hace sentir culpables cuando estamos en una depresión. Pero para no asumir la culpa, caemos en otra cosa que es un poquito peor. Y es que caemos en el victimismo. Y no solamente nos podemos hacer víctimas de alguien más, sino que nos podemos hacer víctimas de nosotros mismos con palabras como no soy capaz, no puedo, es muy difícil, eso es para otras, es que yo esto, es que yo aquello, es que no me entienden, es que no me quieren, es que no me hacen, es que no me dicen, es que no me di cuenta y comienzan a llegar las justificaciones. Entonces, entender que la depresión, la tristeza o el sentimiento de tristeza por sí solo es una cosa y lo manejamos perfecto, pero que hay otras cosas alrededor que yo lo llamo así, los antivalores o los sentimientos negativos que acompañan el sentimiento de tristeza. Entonces, este tema yo sí considero que es un tema para tratarlo, para manejarlo. Las personas que no puedan acceder a un psicólogo, lleven el diario emocional. Finalmente es lo que uno recomienda para empezar a identificar el hoy he pensado esto y esto y esto, hoy me he sentido así por esto, para poder identificar dónde vienen esos comportamientos recurrentes, esos pensamientos recurrentes que son los que te mantienen en una situación. Y si tú estás en un pensamiento de es que estoy triste y no sé por qué, es que me siento mal y no sé por qué, todo en mi vida está bien, pero no sé por qué. Entonces vale la pena que busques un psiquiatra y ahí sí, que busques un psiquiatra, sí, que te haga una serie de exámenes y te dé una serie de medicamentos, porque entonces lo más seguro es que tú tengas una descompensación patológica, es decir, de químicos en el cerebro tuyo, porque si todo está bien a tu alrededor y tú dices, bueno, es que este problema, pues sí es un problema, pero no es para yo estar muriéndome por esto, pero lo estás sintiendo, tú no puedes decir o evadir y decir, no, pues es que yo no lo estoy sintiendo, no es que tú lo estás sintiendo, no necesitas explicárselo a nadie y decírselo a nadie, tú lo estás sintiendo y con que tú lo estés sintiendo es suficiente. Si alguien más lo entiende o no lo entiende, no sé, es que además para los demás es muy difícil entender algo que uno está sintiendo porque es uno, no son ellos, soy yo la que lo estoy sintiendo. Entonces, por más que yo se lo explique, capaz y pues, no puedo coger la depresión, dividirla en dos y pasársela a la persona para que me entienda. No puedo. Entonces, creerme a mí, es que tengo que creerme a mí. Tengo que ver que estoy sintiendo algo, mirar a mi alrededor. No, esto no es motivo para tanto. Entonces, en verdad cuando tú comienzas a sentirte exagerado, porque dices, pero es que, ¿por qué me estoy sintiendo así? Ahí es ese momento en el que tú tienes que decir, bueno, de pronto capaz y si tengo una descompensación o un desequilibrio. Esto no te vuelve loca, esto no te vuelve absolutamente nada. O sea, así como podemos tener un dolor, es que yo no sé por qué somos como tan cerrados a veces con el tema de nuestra mente. O sea,
Nuestra mente es una parte más de nuestro cuerpo, nuestro cerebro es una parte más de nuestro cuerpo como el páncreas, como el riñón, como el corazón, como la espalda, como los pies, como cualquier otro lugar que se enferma, que le duele a uno, que se descompensa, que a veces le alcanza a llegar el suficiente oxígeno y a veces no. O sea, es exactamente igual, pero a veces somos muy esto es un tema de como de vergüenza, como de ignorancia, porque cuando se trata de algo de nuestra cabeza, sentimos que, ay, qué pena porque digan que tengo un desequilibrio patológico y pues puedo tener un dedo torcido y no pasa nada. ¿Qué pasa que tenga ahí un problemita? O sea, no podemos ser tan cerrados a veces. Nuestra mente, nuestro cerebro es una partecita más, igual que nuestro corazón. eh, Igual que nuestra, no sé, apéndice, que nuestro intestino, que cuando nos da un cólico, que cuando se nos da una hernia discal, o sea, es una parte de nuestro cuerpo que no está exenta de que le pueda pasar algo, que pueda sufrir algo. Pues tenemos que tenerlo claro, que también necesita medicamentos, que también necesita cuidado. Entonces, y a veces sentimos que no. A veces, o sea, no sé, como que la mente a veces la vemos tan súper poderosa que y no es así, no es así. Entonces, con eso las dejo, chicas. Espero que el video de hoy también les haya servido. Me alegra mucho estar por aquí. A las chicas de la escuela, que vi varias por acá conectadas, nos vemos mañana a las 9 en punto de la mañana, las espero. Y pues nada, me acostaré porque la niña ya se me durmió aquí y el niño también, pero aquí estaré acomodándolos. Les mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por acompañarme hoy también. Chao, chao.